Vamos a dar inicio. Este es el tercer conversatorio que llega a ustedes gracias a Espacio EPA y a ELUPA by Gensler. Es un honor para nosotros que nos estén acompañando el día de hoy. Con estos conversatorios hemos querido brindarles a ustedes una perspectiva diferente de todos los elementos urbanísticos que componen nuestras ciudades, empezando por lo micro hasta lo macro. Hoy vamos un poco más allá. Hoy hablaremos sobre la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Y aquí debe haber una sinergia público-privada para crear estrategias y acciones que lleven a una regulación urbana creativa para tener todos los servicios cerca del hogar y evitar largas distancias día a día. Y es que todo es una cadena, porque la calidad de vida impacta directamente en la familia y también en la convivencia de ésta en el hogar. De ahí la importancia de buscar un bien común. Sin más, los dejo con don Edgar Mora, moderador de este evento. Muchas gracias, María José. Muy bonita tu introducción a este conversatorio. Quiero rescatar dos cosas que mencionaste. Una es la vivacidad, la alegría, la felicidad. Cómo todo en la ciudad está concatenado y el papel que juega en esa concatenación, esto que llamamos regulación, que hace que la ciudad se convierta en una especie de emprendimiento público-privado. Voy a explicar. La mayoría de propiedades en una ciudad son privadas. La suma de los capitales más importantes de una ciudad en términos monetarios y productivos es privado y sin embargo hay una serie de capitales sociales que vienen determinados por lo que denominamos espacio público, pero también por la capacidad que tienen las administraciones de las ciudades para establecer lo que llamamos regulación. Esa regulación determina en mucho lo que se puede hacer en un espacio privado y por lo tanto es una pieza fundamental de toda esa articulación y concatenación de la que hablaba María José. Tenemos hoy un panel con dos participantes a quienes estimo muchísimo y que van a aportar sin lugar a dudas mucha calidad a la discusión. Primero, la arquitecta Ana Sabina Tomás, arquitecta nicaragüense, máster en diseño arquitectónico por la Universidad de Navarra, es líder de impacto comunitario y también es líder del eje de propósito en la empresa Gensler. Buenas tardes, Ana. Bienvenida. Y también tenemos a Rodrigo Martínez. Rodrigo Martínez, muy conocido en el ámbito de la arquitectura costarricense, reconocido por su aporte. Rodrigo es presidente del Colegio de Arquitectos, todavía con un horizonte de tiempo por venir como presidente y también es vicepresidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Es además decano de la Universidad Latina de Costa Rica, de la Escuela de Arquitectura y por lo tanto también responsable de buena parte de los arquitectos que año con año van entrando al mercado laboral. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Edgar. Igual, Ana, bienvenida, un placer. Y igualmente estamos. Bueno, la mesa está servida. María José hizo una introducción fenomenal y yo quisiera tomar de nuestro propósito de esta tarde este concepto de ciudad compacta. Decíamos que la regulación creativa sirve para promover eso que denominamos ciudad compacta, que es un concepto que nos hace sentir apegados a la ciudad, pero también cercanos entre nosotros y que hace referencia a la posibilidad de encontrar en el lugar donde uno vive también el espacio para jugar, si uno es niño, joven o adulto, pero también para trabajar, si uno es adulto, para estudiar, si uno está en la edad de hacerlo, y también para vivir prolongado periodo de tiempo, pero también para residir.
todo eso combinado en un espacio determinado, con unas calidades de desplazamiento que se pueden medir en un corto periodo de tiempo, minutos, es lo que llamamos ciudad compacta. Pero ¿por qué no tenemos ciudad compacta? ¿Por qué nos hemos dispersado? ¿Por qué nos hemos separado? Ahora que hablamos, está muy fresco esta disonancia entre la cercanía y la distancia, ahora que tenemos que guardar distanciamiento social, pero desde hace muchos años estamos distanciándonos, abriendo una ciudad que en realidad es como una ciudad desparramada, como una especie de huevo revuelto. Hablemos de eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué se nos descompactó la ciudad? ¿Qué tiene que ver la regulación con eso, Rodrigo? Uf, tiene que ver muchísimo. Gracias, Edgar. En realidad, el sentido que la ciudad debió haber tenido desde un principio no se tomó. Tenemos una legislación de planificación urbana de más de 40 años en la cual no permite o no, por lo menos no trasciende en las necesidades reales de la sociedad, en sentido de cómo esa conurbación tiene que integrarse, ¿verdad? Entonces, como se convirtieron en ciudades dormitorio y teníamos que ir a trabajar y a todos los servicios fuera de, ¿verdad? No, jamás se dio esa coyuntura de ser un espacio compacto. Agreguémosle además que lo que pasa dentro de la regulación, las mismas municipalidades, no todas ni siquiera han planificado, valga la redundancia, su plan regulador, ¿verdad? Entonces, eso significa que mucho de lo que se genera dentro del espacio urbano de cada municipio va muy enfocado en densificación, en cuánto puedo construir según la cantidad de habitantes y no necesariamente en los espacios para que ese ordenamiento territorial se genere en pro de la ciudadanía. Entonces, ahí va básicamente el proceso. No podemos hacer una ciudad compacta si no estamos pensando en los servicios que se le pueda generar al usuario en lo más cercano posible. O sea que las consideraciones hacia el usuario no siempre han estado presentes en la regulación. Y si eso no es así, la pregunta es ¿qué es lo que ha estado presente? ¿Qué es lo que ha ocupado el lugar central que el ciudadano debería de tener en la regulación? ¿Cómo se imaginó otra cosa distinta, Ana? Ok, gracias Edgar también por la introducción. Por mi parte pienso que obviamente la ciudad, sobre todo la ciudad latinoamericana, lo que ha hecho mucho es emular un poco lo que ha pasado en otros lados del mundo, ¿no? O sea, hemos construido nuestro tipo de ciudad a partir de seguir ciertos ejemplos y también hemos construido una ciudad que se construyó alrededor del auto, ¿no? Celebrando el tema del auto y celebrando las autopistas, etcétera, que era como que en el momento, digamos, de que surgieron, fueron quienes de alguna manera comenzaron a dictar esa regulación también. O sea, al final podíamos recorrer distancias más grandes con el auto y era también una satisfacción hacerlo. Entonces la ciudad comenzó a construirse alrededor de eso. Y de ahí es justamente cuando sacamos al ser humano como lo primordial de la ciudad e integramos estos métodos de transporte. Entonces, en realidad todas estas regulaciones deberían de estar enfocadas en el ser humano para que el ser humano pueda disfrutar la vida, disfrutar la ciudad, vivir y ejercer y ejecutar todas las actividades que hace en la ciudad, ¿no? O sea, tenemos regulaciones que separan y que uno comienza a leer, ¿no? Y comienzan a separarte las actividades que puedes realizar a lo largo de la ciudad, por lo que puedes construir. Esta es una zona de comercio, esta es una zona de educación, estos son terrenos para edificios institucionales. Sin embargo, el ser humano no está tan fragmentado como se quiere fragmentar la regulación, ¿no? O sea, al final hacemos un montón de cosas, somos diversos y activos en un montón de ejes. Entonces, justamente lo que tenemos que hacer es volver a posicionar al ser humano como el centro de esa regulación y el centro de la ciudad, construir ciudades mucho más humanas. Ana, me voy a quedar con vos porque quiero hacer una distinción entre seres humanos y ciudad. Y al hacerlo, lo que quiero es introducir el tema de género. Quisiera
quisiera escuchar cuál es tu perspectiva sobre las mujeres y esta ciudad no compacta que fuimos haciendo a partir de una regulación motivada por algo que pareciera ser todavía muy masculino, que es ese vehículo que ruge, ¿verdad? Y que, que ha violentado mucho el contexto natural. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre eso? Mis pensamientos sobre todo es que la ciudad es un nombre femenino y debería estar nombrada como femenino, ¿no? Debería estar, funcionar para todas las personas sin distinción. Sin embargo, se ha construido a partir de la separación de roles imaginarios a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, se construyeron roles sociales, la mujer vive en el espacio privado, el hombre es el que vive en el espacio público, es el que sale a trabajar, es el que provee, y eso ha dividido un montón cómo funciona la ciudad. Entonces, la mujer cumple esa función de quedarse en casa y de alguna manera observar la vida desde el ámbito interno. Sin embargo, esto no funciona así, nunca funcionó así, es una construcción imaginaria y además no funciona cada vez menos así, porque gracias a muchos movimientos y a mucha concientización se está comenzando a hablar de la participación activa que tiene la mujer en la sociedad y en la construcción de la ciudad. Y al final la mujer se ve muy afectada con estos traslados, con el tema de movilidad, etcétera, que tiene que comenzar a responder justamente las necesidades y que no únicamente son de la mujer, sino también del hombre, de comenzar a empatar toda la vida que tenemos fuera de la casa con la vida de familia también. Rodrigo, nosotros pareciera que representamos el género que ha salido ganando de todo esto, por lo menos aparentemente. Aparentemente. Sí, quería también escuchar tu opinión sobre algo que uno podría decir sobre el diseño, pero que también atañe a la regulación, porque la regulación, aunque estamos acostumbrados a verlo en forma de texto, en los códigos urbanos se regula a través de la palabra. Lo cierto del caso es que eso se traduce en las geometrías que tiene la ciudad y termina siendo una pieza de diseño que condiciona muchísimas más piezas de diseño que vienen posteriormente. Y yo podría decir que el diseño materializa las aspiraciones y creencias de una sociedad en un determinado momento. Vos mencionaste ahora algo importante y es que nuestras leyes urbanas son viejas. E incluso uno podría decir, qué curioso que hubiese tanto interés en el vehículo como un elemento ganador si en ese momento eran muy pocas personas las que tenían un carro. Y la explicación es, claro, habían pocas, pero había muchas aspirando a tenerlo. Y en ese sentido, la regulación se generó a partir de aspiraciones. Entre ellas también atañe a nuestro género la separación del lugar donde se vive con el lugar donde se trabaja. Eso a mí como hombre me resulta intrigante, de algún modo, en el sentido de que me intriga, no que quiero hacer intriga con eso, sino que yo quisiera estar de algún modo en esas discusiones de ese momento, cómo se justificaba separar tanto el espacio entre el lugar donde uno vivía y el lugar donde uno trabaja, y qué consecuencias tiene eso en el desdoblamiento de la personalidad de los hombres. Y bueno, en realidad, con la primera, en realidad, efectivamente, tal cual dijiste, había un ideal. Costa Rica tenía un ideal en los años 70 y antes de, ¿verdad? Donde nosotros íbamos pensando en qué era lo que iba a pasar en San José, cómo se estaba convirtiendo en la ciudad tan comercial como la que conocemos hoy por día, ¿verdad? Y después cada una de las ciudades que estaban alrededor, pues fue pasando exactamente lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, esa idealización en un momento dado no se magnificó lo que está por suceder, ¿verdad? Que hoy por hoy es 1 millón de vehículos el que se traslada por San José. O sea, es una cantidad increíble que simplemente no puede funcionar ningún tipo de estructura, ¿verdad? Infraestructura vial. Y antes, mucho antes de eso, ¿qué era lo que pasaba?
la persona trabajaba mucho en sus propias labores, que normalmente casi siempre eran en su propia casa. Entonces no tenía que estarse reubicando, trasladando, ¿verdad? Los talleres, los aserraderos, los espacios del tipo de trabajo que había en ese entonces eran muy cercanos, ¿verdad? En el momento en que empezamos a crecer y se empieza a explotar la cantidad de nacimientos en el país, empiezan a surgir pues también las necesidades, además pues pongamos ahí también el tema de estudio y del tema de especialización y demás, y empiezan a darse una cantidad de oportunidades productivas que simplemente la ciudad se quedó pequeña para eso. Así que sí, claro, vamos otra vez al tema del tránsito. Simplemente no tenemos una estructura para eso. Entonces, no estamos pensando en el peatón, no estamos pensando en la mujer, bien lo dijo Ana, pero tampoco estamos pensando en otro tipo de usuarios que tampoco tienen, la ciudad no está diseñada para el usuario de a pie. Estamos pensando en personas discapacitadas, estamos hablando de personas adultas mayores, estamos hablando de ciertos tipos de personas que tampoco pueden vivir la ciudad y que se sienten, no están incluidas en la ciudad. Entonces, por supuesto que no van a poder satisfacerse de ella, ¿verdad? Y la regulación no lo está tomando en cuenta, porque la regulación lo que está es pensando en, yo tengo áreas, tengo metros cuadrados, y esos metros cuadrados tengo que utilizarlos en algo. Y ya está. Y la segunda Ana. No, Rodrigo, lo que te decía del desdoblamiento que implica para el hombre tener dos espacios, o que implicó en su momento, después ya se democratizó esa, el lugar de trabajo, es más, se dice el lugar de trabajo. El trabajo pasó a tener características de lugar, y había que desplazarse hacia él, y yo me pregunto si vos has pensado en si eso ha generado una personalidad desdoblada de los hombres. Yo lo siento, porque en la experiencia de vida de los hombres de mi vida, de mi familia, me sorprendía cómo se comportaban de un modo en la casa y de otro modo en el trabajo. Por ejemplo, y ahora lo vinculo a ese desplazamiento provocado originado en una regulación. No sé si has tenido alguna oportunidad de valorar eso. La teoría es muy clara y no necesariamente es Costa Rica, son muchos países, por no decirlos todos, ¿verdad? Pero desde que se habla de la humanización del espacio, ¿verdad? Se da precisamente la teoría en la cual podemos ver que la sociedad se comporta según el espacio en el que se encuentre. Y resulta que nuestros espacios públicos no están dignificando a la persona como tal. Entonces me procuro de una forma en la cual no voy a ser coherente con lo que yo tengo en la casa a lo que hago en la calle, definitivo. Ana, pareciera que el espacio determina mucho nuestro comportamiento. Efectivamente. Eso debería de ser la preocupación de la A a la Z para todo arquitecto. Exactamente, ¿no? Y yo siempre, bueno, voy a hacer un punto sobre el punto anterior rápidamente, Claro. que justamente lo decía Rodrigo, al final estas regulaciones muchas veces no consideran a la amplia gama de personas que viven en las ciudades, ¿no? O sea, y pasa mucho porque quienes están redactando estas regulaciones y quienes están tomando decisiones en términos de política, generalmente han sido hombres, y son hombres de un cierto tipo de persona, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que estas regulaciones sean más participativas? ¿Cómo podemos integrar más a las distintas personas, al distinto tipo de personas que viven y habitan la ciudad, ¿no? Y por la otra parte, en la pregunta sobre cómo el espacio determina nuestros comportamientos, yo siempre insisto mucho sobre ese punto. O sea, al final, como arquitectos, por ejemplo, nosotros diseñamos todo tipo de espacio, desde el espacio interno hasta el espacio público y un parque, por ejemplo, a través de la arquitectura del paisaje. Entonces, en realidad, todo influye en cómo esa persona va a ir, va a comenzar a replicar ciertas acciones también en los demás espacios, ¿no? O sea, si yo paso 8 horas al día en una oficina y en esa oficina yo soy sumamente infeliz, probablemente vaya amargada al resto de la ciudad y vaya
de alguna manera replicando mi comportamiento de infelicidad y descargándome con el resto de personas o de actividades, ¿no? Y lo mismo en la ciudad. Entonces tenemos gente, por ejemplo, que acá que se traslada durante 2 horas para ir a trabajar. Eso sin duda tiene que mermar la calidad de vida de las personas. Y eso tiene que mermar la felicidad de la persona después de desarrollar una actividad puntual. Esta pandemia nos ha demostrado mucho que eso es algo que es determinante para muchas personas, ¿no? Al final, muchas personas lo que agradecen de trabajar desde casa es no tener que trasladarse 2 horas para ir al trabajo todos los días. Entonces... Bueno, y quizás mencionaste algo que tiene que ver con la calidad de la regulación desde la perspectiva de quién participa en ella. Podríamos a esta altura de la vida institucional del país y después de 40 años de vivir bajo una ley, una ley que regula en macro lo urbano y unos pocos planes reguladores municipales que se inspiran en esa normativa, decir que en aquel momento esas aspiraciones de tener una ciudad dispersa, conectada gozosamente, entre comillas ahora, por la experiencia de manejar un vehículo, con lo cual se rompió la relación natural entre tiempo y distancia, y eso resultaba emocionante. Ahora no lo es para nada, como dice Ana. Nadie se emociona cuando se levanta en su casa y dice voy a ir al trabajo. Nadie dice eso con alegría, porque sabe que quizás, aunque le gusta ir a su trabajo, se va a enfrentar a un trayecto que es grosero. Y esa regulación parece haber sido dispuesta por expertos, no hay duda. Si la analiza uno, tiene una calidad que corresponde a una calidad de expertise, de expertos, pero posiblemente poco participativa en su conformación. Y ahora hay más actores, pero no hay muchas oportunidades de regular, Rodrigo. Qué paradoja, ¿no? Absolutamente. Y no solo eso, claro que tiene que haber sido una ley hecha por personas expertas, pero eran expertas en el momento de lo que estaban viviendo. No se ha actualizado desde ese momento hasta la fecha y las ciudades han venido cambiando con tiempos muy, muy pequeños, muy cortos en la necesidad del uso de ella. Entonces, si nos ponemos a ver, por ejemplo, lo que era la movilidad en aquellos tiempos, a la movilidad de ahora, donde en aquellos tiempos existía un tranvía que tenía una conectividad muy clara y muy bien desarrollada y funcionaba perfecta. Por supuesto, estaba el tren funcionando en todos sus sentidos en esos espacios y además que conectaba al Caribe y a la zona del Pacífico. Ya eso no sucede. Entonces, habían situaciones en las que uno podía decir, ok, funciona de esta manera. Hoy por hoy, la cantidad de vehículos, la falla en la parte de los servicios públicos, buses y demás, la poca oportunidad que existe de transitar por medios de una bicicleta o de unas zonas peatonales seguras y amigables, por supuesto que cada vez hacen que la persona se sienta más, no sé, esté más limitada para poder desarrollarse en un espacio, ¿verdad? Y voy a poner también lo que decía Ana, que por supuesto también los espacios privados que no están diseñados como bajo el criterio de la comodidad espacial, pues por supuesto que repercute también en no satisfacer los ideales de esa persona y por supuesto no sentirse a gusto y vivir esta experiencia tan negativa que hoy por hoy vivimos. Ana, un poco para retomar lo que mencioné antes, en el panel vos tenés dos características que te pertenecen únicamente a vos, que son ser mujer y ser la más joven de los tres que entró al siglo XXI. Es decir, el siglo XXI te tomó siendo más joven que Rodrigo y yo. Y sin embargo, eso no te ha dado posibilidades seguramente numerosas de participar en el diseño de regulación.
Y uno dice, bueno, entonces te toca vivir en espacios regulados por gente del siglo pasado, con aspiraciones del siglo pasado, y uno podría preguntarse, estoy tratando de meterme en tu cabeza y ver la vida desde tus ojos, y digo, ¿y cuándo me toca a mí reflejar mis aspiraciones de mujer y de persona joven en regulación urbana? Que a la larga toda regulación urbana debería venir con un cintillo abajo que dice el mismo autor o los mismos expertos diciendo postdata, deshagan esto lo más pronto posible. O por lo menos cuestionenlo, por lo menos cuestionenlo Okay. lo más pronto posible. Por mi parte, yo creo que evidentemente, o sea, sí, yo he vivido siempre bajo las regulaciones y las normativas que ya están como de alguna manera impuestas, ¿no? Pero el educarnos, digamos, y el estar activa, educándome, no solo educándome, sino también en la academia, educando a otras personas, me deja poner en jaque estas cosas. Anteriormente, para mí hay un tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo, y no para mí, para el mundo va a haber un tiempo antes de la pandemia, antes del coronavirus y después del coronavirus, ¿no? Entonces, antes del coronavirus, de la manera que yo siempre lo estuve haciendo fue levantando la voz sobre cómo estas cosas no funcionan, ¿no? Y también siendo muy activa en la parte social y activa en la parte académica. Entonces, en la academia uno tiene que comenzar a enseñar también a las personas de que estas regulaciones de alguna manera tienen que ser moldeables, ¿no? O sea, tenemos que comenzar a trabajar para crear instrumentos, herramientas, ejemplos que nos permitan poner en jaque estas regulaciones y decir, hola, el mundo está cambiando, el mundo está evolucionando de manera muy rápida, tenemos que ser tan moldeables, tan plásticos como el mundo en sí, ¿no? El mundo está en constante cambio. Y de la otra, justamente pues, a partir de la academia, educando a arquitectos y urbanistas que ojalá el día de mañana también puedan traer esto a la mesa. Y por otro lado, obviamente, después del coronavirus, yo creo que el coronavirus viene a poner en jaque todo, ¿no? Obviamente nuestras vidas, pero viene a poner en jaque estas regulaciones y nos viene a decir que el mundo como lo vivíamos, la ciudad como la vivíamos, no puede continuar siendo de esa manera. Y ojalá no lo sea, y ojalá por más vacunas que existan, no volvamos a lo que ya vivíamos. Entonces, para poder realmente cambiar eso y evolucionarlo, vamos a tener que poner en jaque estas regulaciones y moldearlas a incentivos y a actividades, digamos, que nos permitan realmente compactar esta ciudad, y no es porque se va a hacer más chiquita, no es que vamos a invertir en desaparecer el resto, sino en cómo hacemos para hacer San José, Managua, estas ciudades latinoamericanas policéntricas, que realmente yo no me tenga que trasladar una hora para ir a tener algún tipo de actividad, a menos de que sea muy específica, ¿no? Entonces yo creo que justamente vivimos un momento del tiempo que, aunque yo sea la más joven de los tres, vamos a poder experimentar los tres, ojalá, en la que podemos ojalá activamente participar en esa modificación. Rodrigo, Ana, se me olvidó decir en la presentación que Ana ha sido profesora en escuelas de arquitectura en Managua, ¿no, Ana? Por espacios largos de 5 años. Eso lo digo porque entonces ha visto a una generación el arco de tiempo de una generación más joven que ella profesionalizarse. Y seguramente con inquietudes muy distintas. Y quisiera traer y poner sobre la mesa un tema que a los tres aquí seguro nos apasiona, que es la educación. Yo quiero, como fui alcalde, recuerdo que el instrumento de la educación sobre el urbanismo para personas que viven dentro de la piel del urbano es fundamental. Yo recuerdo esta anécdota que suelo mencionar, que es que ante cualquier obstáculo en las aceras, la gente siente mucho rencor, siente mucho coraje, porque sobre todo una mujer que va a manejar, que va con su carrito de bebé y su bebé sentado, que se tiene que ir hacia la calle porque hay un carro atravesado en la acera, produce un coraje enorme en esa persona y mucha desconfianza en la ciudad. Cuando nos dimos cuenta que eso era un problema ubicuo, también nos dimos cuenta que la gente reclamaba la solución equivocada. Monten una policía para que venga la grúa y se lleve todos esos carros. Era un reclamo desesperado,
motivado por el coraje, porque no hay suficientes recursos policiales y además no requiere de un policía y unos gastos brutales en policía para que se haga algo que la gente por educación sabe que no debería de hacer. Porque nadie puede ignorar el hecho de que una acera no es para tener un carro subido en ella. Entonces esa persona que subió el carro en la acera fue a la escuela, fue al colegio, fue al curso para hacer la licencia, muchos fueron a la universidad y nada de eso le bastó para hacer lo correcto, lo decente, que es no subir el carro a la acera. Entonces yo en ese momento dije, pero eso se resuelve con volardos. Y cuando dije eso, me dijeron, ¿y eso qué es? Nadie sabía que era volar. Y yo dije, bueno, yo no me voy a ir de Curridabat, de ser alcalde hasta que la gente no sepa qué es, cómo mencionar ese tubito que se pone en acera y que impide en todas las ciudades que los carros se suban a ella. Entonces, educación. Qué importante que es para los ciudadanos. ¿Qué se puede hacer desde la academia para que las personas entiendan el valor que tiene la regulación en la forma en la que ellas viven en la ciudad, Rodrigo? Sí, bueno, tengo 15 años de ser profesor, de ser docente, y tengo ya 10 de estar dirigiendo la Escuela de Arquitectura ahí en la Universidad Latina. Y ese es uno de los grandes retos que nosotros nos hemos enfrentado en relación precisamente a qué estamos dándole, qué estamos cediéndole a la ciudad, qué es lo que el profesional está haciendo por la sociedad. Y la parte de la investigación, y eso es un legado que tenemos desde la Municipalidad de Curridabat, cuando trabajamos mucho y seguimos haciendo ahorita con los estudiantes, haciendo proyectos en Curridabat y en otros lugares, por supuesto. Y es precisamente el qué podemos hacer para enfrentar a la sociedad a una mejor forma de transitarla, de vivirla, ¿verdad? Y es que la ciudad es vivencial. Ella crece según lo que nosotros le mantengamos hacer, ¿verdad? Y poner los volardos es uno de ellos, aunque hay muchas formas de hacer que la gente tenga una conciencia, generando pasos arborizados o generando espacios que le permitan a la gente entender, y ahí sí es un tema de educación general básica, ¿verdad? Entender que el usuario es la persona principal en cada uno de esos espacios, en cada uno de esos entornos. La gente repite lo que ve. Entonces, si yo pongo el vehículo en la acera y no pasó nada, entonces yo voy a hacer lo mismo. Pero si tengo una limitante que no me está permitiendo generarlo, simplemente me toca no hacerlo. Y vamos otra vez al tema de que si tenemos los servicios cercanos, no necesito el carro. Yo no necesito viajar 100 metros para ir a la pulpería, voy caminando. Bueno, entonces, ¿cómo hago para que esos servicios estén ahí? San José ha estado intentándolo desde hace mucho tiempo, el tratar de densificar en espacios habitacionales para que la gente pueda caminar hasta su centro de trabajo. Sin embargo, el poco agrado que existe en el diseño de esos espacios para yo poder recorrer, transitar hasta donde puedo estar en mi trabajo, no me lo permiten, sin contar en el tema de la inseguridad que se vive también, ¿verdad? Ana, cuando mencionabas la necesaria participación de las mujeres, contrastando y equilibrando la participación histórica de los hombres en la definición de las regulaciones urbanas, de algún modo me imaginé ese diálogo donde a través de la participación y el reconocimiento del otro y sobre todo la escucha de otro que es extraño a mí, yo aprendo. Aprendo que la experiencia tuya es distinta a la mía en el mismo espacio. ¿Cómo se puede promover ese mutuo, esa creación de ciudad a partir de la participación y de los múltiples saberes que tienen los residentes? Buenísimo, excelente pregunta. Y la anterior también, buenísimo. A ver, yo creo que evidentemente hay que comenzar a crear espacios de participación más coherentes y más conscientes.
ni la ciudad ni la arquitectura son para las revistas. No, o sea, muchas veces lo que hacemos es crear la foto más linda, el render más lindo, y ponerlo como si eso transmitiera la experiencia de habitar o una ciudad o la arquitectura en sí, ¿no? Y en realidad, si estas cosas no están funcionando, al final no van a ser lindas. Y la manera en la que van a funcionar es validando esto, no a través de la aceptación o la validación estética de las cosas únicamente, sino la validación de todas las personas que van a poder experimentar estos espacios en la ciudad, etc. Nosotros tenemos que crear metodologías de participación para todo lo que nosotros hacemos. Yo creo que el diseño justamente no es algo que está creado únicamente para una persona, sino para muchas. O sea, todo lo que nosotros hagamos afecta a todas las personas. O sea, por más que yo esté haciendo en mi casa o un diseño de una vivienda unifamiliar, sin duda va a afectar a mis vecinos de alguna manera, ¿no? O sea, y sobre todo en nuestros tipos de ciudades. Por ejemplo, en mi casa en Managua tiene un muro ciego que pareciera que viviéramos en un búnker adentro, ¿no? Yo siempre hago esa reflexión y yo digo, afuera podrían estar pasando cualquier cosa, podría yo encontrarme a alguien muerto afuera. Y yo no voy a ser testigo de nada porque lo que decidí fue cerrarme a la ciudad y vivir mi mundo hacia adentro, mi casa, mi vegetación, mi piscina, mi perro. ¿Y qué pasa con el resto de las personas? ¿No? Entonces, todo lo que nosotros hacemos afecta y de alguna manera, obviamente, si todos los diseños o todas las cosas tuvieran que validarlas todo el mundo, sería más burocrático de lo que ya es el proceso, pero tenemos que ser proceso consciente a lo largo, digamos, del diseño, donde tomemos en cuenta todos los aspectos de todas las demás personas que habitan alrededor, ¿no? Y ser súper inclusivos con eso, justamente, o sea, no únicamente en términos de género, sino de todo tipo de personas. O sea, también vivimos en sociedades súper desiguales, vivimos en sociedades súper violentas, y comenzamos, al participar, al integrar a la gente en la participación, la gente se empodera y se apropia de todas las cosas y comienza justamente a ver un tipo de educación que es de otro tipo, porque al empoderarte y al sentir ese sentido de pertenencia, vos comenzás a cuidar lo tuyo también y lo de los demás. Qué curioso que ese sentido de pertenencia, Rodrigo, se viva de manera distinta. Un recuerdo que tengo de mi momento en reuniones de barrio era cuando preguntaba, ¿y los que alquilan, por qué no vinieron a la reunión? Y me decían, no, es que esos no son parte de la comunidad. Pero ¿cómo? Si viven aquí. No, esa idea de que la ciudad es más del propietario que del habitante, también nos hace mucho daño, creo, para poder determinar regulaciones congruentes con la forma en la que queremos vivir. No entiendo por qué, no he logrado nunca entender por qué alguien que habita mi barrio alquilando o que es propietario tiene más o menos derecho uno que otro. Y por qué el regulador debería de considerar como su socio predominante al propietario. Si la ciudad es en realidad un emprendimiento, como dije al inicio, público-privado, es quizás, bueno, de hecho es la invención más monumental de la humanidad, la ciudad. Pero desde que nació como invención monumental, nació siendo de carácter público-privada. Lamentablemente el concepto de barrio se ha venido perdiendo muchísimo, ¿verdad? Y bueno, con lo que acabas de decir, el tema era que habían usuarios permanentes que vivían toda la vida. Ahí vivió mi bisabuelo, de ahí en adelante mi abuelo, y ahí sucesivamente, y entonces hay una permanencia de una familia, entonces ese es el que puede apropiarse del barrio, ¿verdad? Las personas que vivían en espacios alquilados o viven, porque hoy por hoy más bien se potencia esa situación, no son permanentes, están en un tiempo determinado y se van. Entonces, las personas de repente no sienten esa pertenencia, no sienten que son parte de, y por supuesto no buscan tampoco tener ese afín con las demás personas que viven y residen en el sitio, ¿verdad? Y el barrio, por más agradable que era antes, porque el espacio era un espacio seguro, un espacio donde los niños salían a jugar, un espacio donde las personas se veían en la esquina y conversaban, incluso podían pasar altas horas de la noche ahí disfrutando de un ambiente agradable y no pasaba nada. Hoy por hoy no puedes hacer eso. Hoy por hoy estás en tu barrio y en la esquina te pueden asaltar. Entonces, de todas maneras, ya no quiero tener esa convivencia y cada vez nos vamos aislando más, se va deshumanizando el espacio.
Entonces eso no da. Esto significa de algún modo, Rodrigo, que las escalas que conocemos cuando estudiamos diseño urbano, casa, calle, barrio, ciudad, región, parecen haberse desmembrado también y ser espacios que flotan cercanos, pero no son lo mismo. Y me pregunto si la regulación está reforzando eso, si la regulación, por ejemplo, para la construcción de una vivienda ha avanzado más que la regulación para la conformación de la propia ciudad. No, lamentablemente no se está potenciando nada en la parte de regulación, porque ¿qué es lo que está pasando? Se construyen casas, se construyen habitaciones, se construyen residencias, pero es una construcción, no es la figura o el concepto de la habitacionalidad, de la vivencia, de la experiencia, no está pasando. Ana, en Gensler, ustedes y yo, porque trabajo allí también, somos especialistas en diseñar experiencias. Eso a mí me gusta mucho del lugar donde trabajo. Y sin embargo, la regulación parece ser permeable a las experiencias. La regulación fue creada para responder a estructuras más duras de poder y de apropiación, no tanto a las experiencias. ¿Podría ese ser la versión siglo XXI, la versión actualizada de una buena regulación? Es más bien poner en el centro de su perspectiva la experiencia habitable, la habitabilidad que dice Rodrigo, versus corresponderse con figuras duras de poder como el poder político, la influencia y el poder económico. Efectivamente, de hecho, el hecho de hablar de experiencia, eso ya de por sí es una ganancia, ¿verdad? Desde el ámbito del diseño, vamos excelente en ese punto. Y eso tiene que comenzar a permear, Y lo bueno, digamos, de un lugar como el que nosotros trabajamos, es de que estamos constantemente trayendo ese tema a la mesa, ¿no? Estamos haciéndolo también un tema que no únicamente nos compete a nosotros, sino que le compete a nuestros clientes, le compete a las personas del sector público con los que estamos trabajando, le compete a todas las personas que colaboran también en Gensler, ¿no? Entonces comenzamos a hablar de eso y ojalá comience a permear dentro de esas regulaciones. Y es como te decía al inicio, al final lo que nosotros debemos de hacer es comenzar a pensar de vuelta cómo hacemos esa ciudad de nuevo humana. Y lo humano se va a ganar a partir de esas experiencias, de poder desarrollarnos óptimamente, no únicamente en el aspecto económico, sino en todo lo demás, ¿no? O sea, el ser felices, el poder desarrollar nuestras vidas de familia o de individuos a lo largo de la ciudad va a ser justamente lo que nos va a hacer desarrollarnos óptimamente. Rodrigo, a la altura de nuestros años de experiencia sabemos que no podríamos realmente reclamar que la creatividad es el producto de la suerte de un día, sino del uso de metodologías de trabajo. ¿Y cómo hace uno para introducir nuevas metodologías de trabajo en el mundo de la regulación urbana? Bueno, eso precisamente se hace bajo las nuevas estructuras de comportamiento de las personas en la sociedad. Si realmente los nuevos arquitectos, y sé que así puede pasar y muchos tienen esa conciencia, se permiten investigar en cómo es que la ciudad debe de coexistir con ellos, la regulación se va a cambiar, no porque pueda, es que debe hacerse, digamos. Lo que quedaría es lidiar con toda la parte jurídica de la regulación, entonces, que es muy resistente al embate del diseño. Esa es mi experiencia, por lo menos, que el último bastión de una regulación antañosa como la que tenemos, que está fundamentada con otras aspiraciones de otro momento, todavía resiste porque hay una fuerza de lo jurídico, de lo legal, que es metodológico también. Unos procedimientos para transformar la regulación. Pareciera que debería de ser más sencillo tener
Costa Rica es un país muy curioso. Dice la ley que hay que generar un plan regulador cada 5 años y sin embargo no se hace, pero nadie reclama que no se haga. No ves una verdadera fuerza. Y hay algunos municipios que ni siquiera tienen plan regulador, con lo cual tampoco juegan el ciclo de los 5 años. Eso podría tener más fuerza en el futuro. Por ejemplo, un plan regulador que no cambia en 5 años o no se ve apetito en ese municipio por cambiarlo, debería de perder vigencia, por ejemplo. Porque hay algo en la vida del diseño jurídico que quiere que todo sea eterno. Y una de las cosas que quizás nos enseña a vivir en ciudades es que eso es una aspiración fútil. La eternidad en la ciudad no se comprende, a pesar de que posiblemente hayan cosas que nunca van a cambiar, como la lotificación. Pero la vida, la experiencia de la ciudad es siempre cambiante. ¿Qué nos puede decir eso sobre esa necesidad de investigación, Ana? Bueno, yo creo que con respecto a lo que decís, hay dos cosas bien importantes para mí. No todo el mundo domina de que hay muchos de estos procesos que debería de todo el mundo estar enterado, ¿no? O sea, no las personas que no se dedican a lo que nosotros nos dedicamos probablemente no conocen las regulaciones de su municipio, ¿no? ¿Cómo hacemos para que todas las personas dominen en cierto grado, obviamente, esta información y sepan de qué manera pueden ser activos para poder incidir en los cambios que necesitan ver para que las cosas comiencen a suceder, ¿no? Y eso también justamente me llama a otra cosa, ¿no? Hay muchas de las cosas que suceden de manera orgánica en nuestras ciudades, ¿no? O sea, como comenzamos a ver comportamientos que reclaman ciertas respuestas de parte de respuesta política, respuesta de nuestros sistemas jurídicos, etcétera. Entonces también cómo podemos como aprender de esos procesos orgánicos para poder entender de qué manera se fueron dando y de qué manera podemos replicarlos para utilizarlos como herramientas para modificar estas regulaciones. Y por otro lado, nada debería de ser tan rígido, ¿no? Y al final lo que nos demuestra nuestro país, los países latinoamericanos, a partir de malos ejemplos, lamentablemente, como el mío, es que ni siquiera la constitución de un país es no modificable. Entonces, en realidad, estos procesos van a ser tan rápidos o tan lentos como el sistema quiere que sucedan por X o Y, Z razón. Hay que ser inteligentes en investigar de qué manera podemos lograr incidir en que estos procesos sean más rápidos de lo que son en este momento y dejen de ser tan duros y tan rígidos. Desde que los convocamos a ustedes a conversar, pues determinamos algunos principios sobre los cuales ustedes no mostraron objeción ninguna, que tenía que ver con la necesidad de densidad, de comodidad, de vivacidad en una ciudad y el vínculo que eso tiene a partir de la creatividad de la regulación con esta idea de una ciudad compacta. Eso fue un acuerdo que si fue tácito hasta ahora, lo voy a hacer evidente. El otro surgió hoy al inicio de esta conversación, y es que el diseño materializa aspiraciones y creencias de una sociedad en un determinado momento. Si eso es así, entonces el diseño de la regulación debería de manifestar un ideal. Lo hizo en algún momento, hace 40 años. Ahora, pues, yo no lo lamento que hace 40 años ese ideal se haya establecido en una regulación. Sí lamento que el ideal de Ana no esté en una regulación que vaya a durar o que vaya a tener una vigencia, ojalá no de 40 años, pero por lo menos de 10, de 15 años. Ana, ¿cuáles son los ideales? No te voy a hacer esa pregunta a vos, porque sería mejor que vos termines. Se la voy a hacer a Rodrigo y después te la hago a vos. Sí. Ya, los ideales, voy a empezar con esto. Es mucho más fácil legislar con lo existente y tener más la tranquilidad, si queremos verlo de esa manera, de que ya hay un proceso que existe, a tener que cambiar toda la estructura y empezar a meter en la cabeza de las personas
el cómo hacer que eso funcione. Nosotros hemos hecho el ejercicio de la Escuela de Arquitectura y hemos ido a las comunidades y nos hemos sentado con ellos y hemos hecho talleres de Design Thinking, por ejemplo, a preguntarles cuál es la estructura que ustedes quieren tener de ciudad. Y ellos quieren tener un espacio muy verde y quieren tener espacios donde puedan ir a jugar y donde se sientan cómodos, seguros, eficientes, que puedan manejarse en una figura donde puedan trabajar y educarse muy cercano del lugar donde residen. Ahí está el resultado y eso es lo que hace ciudad. Eso es el impacto para cualquier tipo de persona, desde el más niño hasta el más adulto. Entonces, ¿el ideal cuál es? El ideal es escuchar a la ciudadanía para saber cómo es que eso se represente en la construcción del espacio en el cual van a residir. Esa es la figura. Muy bien, Rodrigo. Ana. Ok, y por mi parte, pienso que todo lo que estemos haciendo nosotros ahorita está efectivamente moldeando el futuro de nuestras ciudades, ¿no? Estamos, como bien decimos nosotros todo el tiempo, shaping the future of cities. Y tenemos que moldear este tipo de ciudades entendiendo la realidad de la ciudad latinoamericana. Tenemos que entender bien nuestras ciudades para poder entender por dónde proceder y por dónde proponer y comenzar a evidenciar y a ver un cambio, ¿no? Creo que el ideal es una ciudad, evidentemente, donde todas las personas puedan desarrollarse. Ese desarrollo variaría, va a ser variable a las intenciones y aspiraciones de cada una de las personas. Sin embargo, lo que yo aspire debería de poder conseguirlo en la ciudad. La ciudad se creó bajo ese modelo y no necesariamente es donde estamos logrando hacer eso, pero cómo volvemos al punto donde logremos desarrollarlo. Entonces, entender, digamos, que nuestras ciudades tienen un montón de características muy particulares, el tema de desigualdad, de pobreza, el tema de que tenemos ciudades que no están enfocadas para las mujeres o diseñadas para las mujeres, o que no tenemos ciudades diseñadas para los niños y las niñas, por ejemplo, para la niñez. La ciudad es adultista. Entonces, ¿cómo comenzamos a pensar también incluso en ciudades que permitan a los niños desarrollarse y ser felices y ser niños que puedan experimentar y tener una experiencia en la ciudad que sea particular y única para ese grupo etario, digamos. Entonces, creo que ese es el ideal. El ideal es una ciudad inclusiva, es una ciudad diversa, y eso debería de comenzar a verse en nuestras regulaciones. Toda esa inclusión, la diversidad en todos los términos, debería de permearse y ser parte para que realmente podamos comenzar a ver un cambio. A lo mejor el cambio no lo terminamos viendo nosotros, pero que si algún día nos vamos de casa viendo que eso está en proceso, nos vamos a ir mucho más tranquilos, ¿no? Yo quisiera decir algo que apenas estoy pensando, que es que todas esas oportunidades se desvanecen si las ciudades se deterioran. La ciudad latinoamericana es muy sensible al deterioro, muy proclive a deteriorarse. Y esta pandemia también nos dice que viviendo dentro de ella, con las dificultades que tiene verla, porque ver las cosas, a veces la gente cree, no, mira, ¿cómo es eso? Que vos estuviste ahí, vos lo viviste desde adentro, claro, pero desde adentro es donde más difícil es ver las cosas, pero en este momento, viviendo dentro de esta pandemia, hay cosas, lecciones o en proceso quizás que vale la pena recoger para la futura regulación de las ciudades, como por ejemplo, algo que recuerdo que hablamos hace pocos días, Rodrigo, cuando programamos esto, cómo vamos a impulsar mediante la regulación que volvamos a tener confianza. Sí, fantástico que lo toques y qué dicha porque es fundamental. Si bien ha dejado claro esta pandemia es que no podemos volver a lo que antes vivíamos, pero hay que hacerlo en versión positivo. Nosotros no teníamos una ciudad humanizada, pero teníamos un recorrido en la ciudad, por lo menos. Ahora la afectación ha sido tal que todas las personas piensan en que ya la gente no puede usar los espacios públicos, ya la gente no puede compartir con la otra persona, no hay, más bien tenemos que buscar, según lo que la gente está pensando, ¿verdad? Buscar en alejarnos, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer esa oportunidad de
entender lo que significa eso sin alejarnos socialmente. Ese es el sentido. Y sí se puede. El diseño lo va a permitir y el diseño ya se están haciendo investigaciones para que eso suceda, para que la gente pueda seguir, vamos a ver, presentando una condición humana sin estar alejado de la persona. Ese es el gran reto y sí se puede. Nada más hay que hacer que eso suceda desde la óptica de la educación. Ahí es a donde va a empezar. Muy bien. Muchas gracias. Este es un espacio más de conversación, discusión, de encuentro de gente que se preocupa por las escalas de la ciudad, por la casa, por el barrio, por la ciudad, por la región. Muy agradecidos con el espacio que nos da EPA también y tener el compañerismo de ellos para poder desarrollar estos conversatorios. Y sobre todo yo muy agradecido con Ana, que es mi compañera de trabajo, a quien quiero mucho y respeto, y a vos, Rodrigo, que durante muchos años hemos cabalgado estos temas, incluso cuando no había mucha gente que tuviera interés o no habían muchas conversaciones sobre esto. Me alegra mucho que gracias a los servicios que a la ciudad le ha prestado el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y específicamente el Colegio de Arquitectos, estas discusiones sean cada vez más frecuentes. A todos quienes nos han acompañado les agradezco mucho su atención, a quienes vayan a ver este programa en diferido, o este programa digo yo por mi edad, es decir, me imagino que estoy en la televisión, pero en realidad yo no sé ni cómo se dice, este conversatorio, este webinar o este Zoom, o en fin, la gente le dice de muchas cosas que a mí no se me han pegado. Yo sigo hablando del programa y seguro me imagino que hay una antena y toda la cosa. Bueno, eso era. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, igual Ana y Edgar, siempre un placer.